Las elecciones en la provincia de Buenos Aires han dejado una derrota clarísima para el Partido de la Libertad Avanza de Milei. Sin embargo, no podemos olvidar el fuego amigo, no podemos olvidar la campaña sucia de violencia y de calumnias que ha sufrido, y tampoco debemos olvidar que esto es solamente una batalla y que no se ha perdido la guerra. Toca defender la libertad más que nunca. Vamos a hablar de todo ello. Sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Las elecciones en la provincia de Buenos Aires iban a ser difíciles, lo mirásemos como lo mirásemos. La provincia de Buenos Aires es uno de los feudos del peronismo más claro. Es un feudo, además, en el que se introduce una cantidad brutal de dinero público para mantener y engrasar esa maquinaria de kirchnerismo y de todos los que se benefician de tener a Argentina de rodillas. Porque no podemos olvidar que hay una enorme proporción de personas en Argentina que se han beneficiado de empobrecer al país, de hundir la economía y de disparar la inflación. Todos esos que podían atesorar dólares, que podían jugar con el tipo de cambio, todos esos que además se beneficiaban del enorme aumento de gasto público, destruyendo la moneda y destruyendo el Banco Central. Había, obviamente, una enorme cantidad de personas, aunque no son una mayoría, que se veían beneficiados. Y esas personas han orquestado una campaña sucia de calumnias absolutamente sin ningún tipo de pudor. Una campaña de calumnias en la que, utilizando todo tipo de recortes con respecto a algunas grabaciones, etcétera, etcétera, se han montado y orquestado un supuesto caso de corrupción que es una auténtica vergüenza, porque no tiene ningún sentido en una administración como es la de Milei, que lo que está haciendo es reducir el gasto público y reducir los desequilibrios de la economía. La evidencia de lo que ha conseguido Milei es palmaria. Ha reducido la inflación del 25% mensual a menos del 3%. Ha reducido la pobreza de un más del 50%. Ha sacado a 8 millones de personas de la pobreza. La economía crece por fin más de un 5% en las estimaciones últimas. Y además se están controlando los desequilibrios públicos. El superávit es ya la norma y además se está empezando a solucionar el problema del Banco Central. Sin embargo, no se pueden hacer las cosas de manera perfecta. Pero lo que ha demostrado estas elecciones es algo muy claro. Número uno, cuidado con el fuego amigo. Una de las cosas que más le ha afectado a Milei ha sido la campaña incesante por parte de esas personas que van de liberales o que van de puros, que son puros siempre y que lo que se han dedicado ha sido no solamente a comprar, sino a vender la calumnia de los posibles supuestos casos de corrupción que se ha inventado esa maquinaria de abogado kirchnerista con toda la maquinaria kirchnerista. Es alucinante. No solamente eso, sino que el fuego amigo también ha sido absolutamente clave a la hora de avanzar y difundir los mensajes de que la economía es un desastre, de que la economía va fatal, etcétera, etcétera. Ese mismo gente que se callaba o que era de lo más condescendiente con el kirchnerismo, que hablaba de una pobreza que estaba mal calculada, que hablaba de una inflación estructural. Esa misma gente ahora tiene la desvergüenza de ponerse y atacar al presidente Milei simplemente porque no ha hecho todo inmediatamente y perfecto. Ese es el gran problema. Porque que el kirchnerismo iba a acudir a la violencia, iba a acudir a la calumnia e iba a acudir a la propaganda lo sabía todo el mundo. Pero el fuego amigo es algo que es inherente a esta derecha y a este entorno liberal, que siempre en el momento en el que aparece alguien que tiene algún tipo de
política para liberalizar, van directamente contra esa persona. Yo lo he sufrido. Da igual, obviamente, no es el caso en este vídeo. Pero es esa gente que se reconcome si no hace el gobierno exactamente lo que ellos consideran que se debe hacer, esa gente que ve la economía como si fuese una hoja de Excel. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política desde regulación. Vamos a seguir redoblando esfuerzos y mejorando aún más en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo nuestra política de defensa. Vamos a continuar dando lucha contra la inseguridad a partir de nuestra política de seguridad. Me diréis, oye, pero es que Daniel, no te dediques a criticar a la gente del mundo liberal y del mundo de la derecha, porque el problema ha sido la campaña del peronismo, absolutamente. Absolutamente. Nadie niega que ha habido una campaña de descrédito, una campaña de violencia y una campaña de ataque constante. Pero nadie puede negar tampoco que es una vergüenza y una constante en todos los gobiernos de derecha, todos los gobiernos liberales, es una constante que aparezcan los puros a sabotear a aquellos que empiezan a solventar los problemas de una economía. Las elecciones de Buenos Aires no son el reflejo de lo que va a pasar en las elecciones de octubre. Es más, no solamente no son el reflejo, sino que lo que tiene que ahora hacer el gobierno de Milei es ir con todo en la batalla cultural y en la batalla de las ideas, como lo ha hecho maravillosamente. Lo tiene que hacer para recordar que tiene el enemigo dentro y fuera. Y no se puede olvidar de la cantidad de gente, el presidente Milei, de la cantidad de gente que hay alrededor del gobierno que tiene un incentivo perverso de que caiga el gobierno. Eso también es importante. Hay un elemento significativo de sabotaje interno. Todo esto lo comentaremos a lo largo de los días. Pero recordad, la libertad avanza y hay que hacer lo que se tiene que hacer. Haya campaña de calumnias y de violencia de la izquierda, algo con lo que ya se cuenta, o sabotaje por parte de los supuestos amigos. Que no te engañen.